Buenas tardes a todos, mi nombre es Mario Lara, soy el director de SADE Madrid y director del Centro de Gobierno Corporativo de SADE. Les doy la bienvenida a este acto de presentación de los seguros de día no, una guía práctica para consejeros que para el Centro de Gobierno Corporativo ha elaborado Mercer Mars, que es la verdad una guía muy esperada, lo voy a decir porque yo creo, lo hablábamos ahora en la previa, ¿dónde está Juanvi? Que no le veo, Juanvi ahí, que yo creo que desde el día que le eché los ojos encima con David, les dije, bienvenidos al Centro de Gobierno Corporativo, porque tenemos un todo pendiente que es por aclamación, yo creo que lo más solicitado por nuestros antiguos alumnos a los programas, que es algo que nos ayude a los consejeros a entender un poco más qué es esto de los seguros de día no y qué no se nos puede escapar cuando entramos en un consejo o salimos de un consejo alrededor de esta temática, que estoy seguro que a más de uno les habrá pasado como a mí. Así que nada, bienvenidos a este acto. Empiezo con los agradecimientos, que es siempre, en primer lugar, a todos nuestros maravillosos ponentes que van a estar por aquí, nos van a ayudar un poco a deshacer algunos nudos gordianos alrededor de este tema. A Mercer y a Mars, por supuesto, por haberse prestado al reto, ¿no?, de elaborar esta guía que nos ayude un poco a los consejeros a entender un poco mejor esta temática. También, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos, ya lo he dicho al principio, y a todos los que nos ayudan en esta maravillosa iniciativa que dentro de unos meses va a cumplir 5 años, que es el Centro de Gobierno Corporativo de SADE, que está apoyado por Mercer y además de por Mercer, por Georgeson, Diligent, PwC y esa de Alumni, creo que no me dejaba nadie, ¿no?, que luego esto se graba y lo escucharán, porque con la ayuda de todos vosotros, de todos ellos, podemos seguir trabajando para crear conocimiento y generar debate público y contribuir un poco a la comunidad del gobierno corporativo en España, pues a mejorar la gobernanza de nuestras empresas y llevarla, si acabe, a un paso más. No me voy a enrollar mucho más porque tenemos mucho contenido, muchos ponentes, y es mucho más interesante lo que nos tienen que contar ellos que lo que yo les estoy ahora diciendo. Así que, sin más, en esta primera parte del acto, el acto va a tener 3 partes. Una primera en la que vamos un poco a ponernos un poco en situación, y eso lo va a hacer Bárbara Córdoba, que es magistrada del Juzgado Mercantil número 13 de Madrid. Bonito número, el 13, te lo habrán dicho 14.000 veces. Yo soy gallega, Eres gallega, pues bueno. Y Javier Ibarra, que es Managing Director de FinPro and Cyber, demás no, pero es que viste mucho lo de esto de FinPro y Cyber. ¿Cómo voy a quitarte un apellido que viste? Eso es como ser casi de la nobleza. Nada, pues con ellos dos vamos a entrar en esta primera parte del acto. Bárbara nos va a situar en los riesgos para los consejeros, va a hacer una revisión un poco de aquellos temas que han generado más controversia desde la aprobación de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 31/2014, y luego Javier pues nos va a describir algunos de los aspectos que puedan luego encontrar en la lectura de la guía, los más relevantes, y en la segunda parte pues invitaré a Lourdes Fraguas y a Mar Gallardo y a Juan Vicente Martínez a que suban a la mesa y vamos a abrir un diálogo con ellos pues para hablar de algunas de estas cosas. La tercera parte es la más importante, que son sus preguntas. Nos vamos a empeñar en que pregunten, ¿vale?, para que cualquiera de los que en las 2 mesas estemos, pues a quien la quieran dirigir, en unos tarjetones que les distribuirán nuestros compañeros que están aquí apoyándonos en el acto, pues las dirijan a quienes ustedes quieran, ¿vale? Así que los tarjetones estarán disponibles desde ya, o sea que en cuanto Bárbara empiece a hablar, pues ya pueden preguntar. Así que muchísimas gracias a los dos, esta primera mesa. Bárbara, el micrófono es tuyo.
Bueno, pues buenas tardes a todos. No puedo empezar sin dar el agradecimiento pues, a ESADE y, por supuesto, a las entidades colaboradoras, a Marse, a Mercer, porque hayan hecho posible pues, este encuentro. La verdad es que en mi vida llevo 20 años como magistrada, de los cuales pues 14 de ellos especializada en asuntos mercantiles, y entonces yo ya he asumido que yo vengo aquí hoy como que viene el coco, o sea, soy la mujer del saco, les vengo a decir pues todos los problemas y responsabilidades que ustedes pueden tener y al final pues casos patológicos que nosotros estamos viendo en los juzgados. Pero es importante que los conozcan, es importante que sepan qué es lo que está pasando, porque y sobre todo qué es lo que deben de hacer y lo más importante, que no deben de hacer. Estoy muy acostumbrada a hablar con sus abogados, no directamente con ustedes, y por eso espero que no les tenga de clientes pues un día en el juzgado. Dicho lo cual, ¿por qué me gusta, por ejemplo, este encuentro? Porque están aquí por un interés, que es el interés de formarse, que es el interés académico. Y eso es importante, porque eso es uno de los objetivos que pretendía, sobre todo, la reforma de diciembre del año 2014. Si algo se tienen que estudiar es la Real Decreto 1/2020, que es la que regula la normativa en materia de sociedades de capital, una de las normas más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Derogó la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, e intentó, en la medida de lo posible, por ejemplo, aunar esos dos tipos de sociedades de capital en un único cuerpo normativo. Fue objeto de muchísimas reformas. Yo a veces no sé si me dedico al mercantil o al fiscal, por ejemplo, pero creo que fue hasta el año 2014, se reformó en 11 ocasiones, y la más importante por la Ley 31/2014, que es en materia de gobierno corporativo. Era una norma que trataba sobre todo de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico principios y una directiva comunitaria. ¿Y por qué se dice la mejora de la gobernanza, la mejora del gobierno corporativo? El gobierno corporativo de una compañía son dos órganos muy importantes, dos órganos sociales. Por un lado está la Junta y por otro lado está el órgano de administración, es decir, ustedes, ¿vale? ¿Qué es lo que se intentó con esta normativa? Por ejemplo, pues en primer lugar, reforzar el papel de la Junta. No nos podemos olvidar nunca, y ustedes, por ejemplo, como administradores, es que hay unos socios que han invertido su dinero y, por lo tanto, quieren saber también cómo marcha la sociedad. Y si hay beneficios, van a querer obtener una rentabilidad de esa inversión, pero quien se está jugando el dinero, en este caso, son los socios. Y por eso, en esta reforma, lo que se quiso, sobre todo, es, en primer lugar, fomentar y favorecer la transparencia y ese derecho de información de los socios. Por lo tanto, cuando hagan una convocatoria de junta y les pidan información, piensen también cuál es el objetivo que tienen también esos socios. Y, en segundo lugar, se refuerza su ámbito de competencias. Entre ellos, son muchas de las competencias, están en el artículo 160, pero destaco una de ellas, sobre todo que es la letra F. Si ustedes en el ejercicio del cargo van a hacer un plan de reestructuración, van a hacer un contrato, por ejemplo, de un préstamo con garantías, etcétera, y van a afectar a uno de los activos esenciales de la compañía, dígase aquel que tiene un valor superior al 25% del patrimonio, tienen que pedir autorización de la Junta, porque si no, después se pueden derivar responsabilidades contra el Consejo de Administración, ¿vale? Al mismo tiempo, además de reforzar esa competencia de la Junta, ¿qué se quiso hacer? Profesionalizar al órgano de administración. Por eso me gusta que estén ustedes hoy aquí, porque están demostrando justamente cumplir con el objetivo también de esta norma, y es querer también formarse en la correcta, para una mejora del gobierno corporativo. Entonces, ¿qué hace la norma? Pues redacta cuáles son sus deberes, pero al mismo tiempo hay un fuerte endurecimiento de su régimen de responsabilidad, ¿vale? ¿Cuáles esos deberes? Que a lo mejor dicen, bueno, ¿cómo no voy a saber yo cuáles son mis deberes? Bueno, pues es que a veces se olvidan, ¿vale? Entonces, por eso vengo yo aquí como una mamá que dice, hijo, pues ponte los zapatos, lávate los dientes, como sea esto que todos los días hay que recordárselo. Bueno, pues yo vengo aquí también a recordarles deberes que a lo mejor ustedes consideran que son obvios, por ejemplo, pero a veces, como decía, se olvidan. El primero es el deber de diligencia. Ustedes, como administradores de una compañía, tienen el deber de actuar como un ordenado empresario, como un empresario leal. ¿Y leal hacia quién? Hacia la compañía cuyo patrimonio están administrando. No frente a quien me ha puesto en el cargo, no. La lealtad es hacia, por ejemplo, hacia el interés social. Es más, según la directiva comunitaria, si esa compañía empieza a tener problemas de insolvencia, su lealtad cambia.
A lo mejor ya no es tanto hacia el interés social, sino que es hacia la lealtad hacia los acreedores. Y a partir de ahora empezaremos a ver, a través de la Ley 16/2022, de la incorporación de la última reforma en materia, por ejemplo, de insolvencia, empezaremos a ver si los miembros del Consejo de Administración, sabiendo o pudiendo conocer que esa compañía estaba en riesgo de insolvencia, por ejemplo, si adoptaron los mecanismos necesarios para evitar justamente la insolvencia de la compañía, ¿vale? Ahora les diré también otras responsabilidades. ¿Y por qué? Porque si esa compañía al final cae en concurso y ustedes no han hecho nada, no han utilizado los sistemas de alarma que tienen a su disposición para evitar justamente ese concurso, no convocaron junta de socios para ver qué medidas se pueden adoptar, si una ampliación de capital, si meter, por ejemplo, pues una financiación interna, si una financiación externa, si reestructurar la deuda, si no hicieron nada y adoptaron únicamente una actitud pasiva, luego en el concurso se podrá declarar culpable el concurso y entonces aquí ya nos enfrentamos con unas responsabilidades bastante graves, porque la primera de ellas, la que nadie quiere enfrentarse, es a una inhabilitación para el ejercicio del cargo de 2 a 5 años. Si por eso fuera poco, sus derechos de crédito en ese concurso quedarían anulados y si por eso fuera poco, se les puede condenar a la cobertura total o parcial del déficit concursal. Dígase la diferencia entre el pasivo y el activo de esa compañía. Por lo tanto, podemos estar hablando de muchos millones de euros en grandes compañías y por eso yo, como he asumido, ya les digo desde el principio que vengo aquí como la mujer del saco, les insisto en que cuando la compañía va bien todo es estupendo, pero a todos nos puede pasar y a las compañías también que pueden entrar en algunos momentos en una situación de riesgo de insolvencia. Entonces, adopten las medidas necesarias justamente para evitar las consecuencias que les acabo de decir. Claro, y me dirán, por ejemplo, y un diligente, ¿no? Un administrador diligente. Nosotros, por ejemplo, como jueces, somos plenamente conscientes de que toda compañía y administrar y gestionar una compañía entraña un riesgo. Eso es inevitable. Y ustedes, como administradores, al final no se les va a exigir tanto, en su caso, una responsabilidad por el resultado, pero sí por los medios que hayan adoptado, ¿vale? Que eso es lo que les llaman la protección de la discrecionalidad empresarial, que es importada del derecho americano, que es lo que les llaman la Business Judgment Rule, ¿vale? Nosotros, si ha habido un daño, según, no le quepa la menor duda que se va a ejercitar una acción de responsabilidad contra ustedes. Lo siento, pero es así. Luego ya veremos cómo se adoptó esa decisión, si fue una decisión razonable o no fue una decisión razonable, si se adoptó de buena fe o no se adoptó de buena fe, qué información pidieron ustedes a la hora de adoptar, por ejemplo, esa decisión, siguieron o no siguieron los mecanismos necesarios para la adopción de esa decisión. Si todo eso es correcto, aunque el resultado haya sido nefasto, a ustedes se les liberará de responsabilidad. Pero si han fallado en algo de eso, si ustedes no han actuado de forma negligente, pues entonces se va a ejercitar una acción contra ustedes y entonces van a ser, con esto, su patrimonio personal el que vaya a responder de ese daño y perjuicio que en principio le correspondería a la compañía. Y esto ya me enlaza, por ejemplo, con... les puse aquí, por ejemplo, pues algunos casos. Por ejemplo, el caso Vodafone, porque piensan que a lo mejor estos son en sociedades cerradas y familiares, y esto se da también en grandes compañías. Es una sentencia del Supremo de marzo del año 2023, y el caso era el siguiente. La agencia tributaria estaba investigando pues, a distintos proveedores porque estaban haciendo una defraudación carrusel del IVA. ¿Vale? ¿Saben lo que es la defraudación carrusel? Por ejemplo, crean sociedades, por ejemplo, importo mercancía, por ejemplo, de Alemania, creo una sociedad pues ficticia que la creo como una NewCo y a los 2 o 3 meses pues la extingo, pero entonces eso lo que me sirve es para importar, por ejemplo, hago como que tengo que ingresar el dinero, se lo doy al proveedor final, el proveedor final lo descuenta y entonces al final el perjuicio es para la agencia tributaria porque no obtiene la recaudación del IVA de esa empresa NewCo que ha sido creada con fines defraudatorios y al mismo tiempo, sin embargo, le tiene que pagar la deducción del IVA a la compañía final. Bueno,
Pues esto le pasa a Vodafone, que muchos de sus proveedores estaban siendo investigados por la agencia tributaria por esa defraudación. Y los de la agencia tributaria, ¿qué hacen? Llaman al Consejo de Administración de Vodafone y dicen, oiga, tenemos un problema aquí, esto fue en febrero del año 2014, tenemos un problema aquí con algunos de estos proveedores, entonces les pedimos que lo investiguen, primero, y segundo, que en caso de esto, que cierren el grifo y que corten cualquier línea de negocio con estos proveedores. El Consejo de Administración en ese momento tiene conocimiento, por lo tanto, empieza la investigación, tiene sospechas de que alguien de dentro también puedan estar metidos en toda esta trama, pero a pesar de ello continúan, por ejemplo, con esos proveedores de servicios porque dicen, claro, si no se van a ir a la competencia, entonces yo voy a tener aquí un problema. Bueno, pues al final, ¿cuál es la condena de estos señores, que fueron unos cuantos millones de euros? Al final el Supremo ratifica el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid y lo que les dicen es, oiga, puede ser que hasta febrero del año 2014 ustedes no lo supieran, por lo tanto no se les va a exigir el pago, pues esto solidario, de las deducciones por ese IVA hasta febrero del año 2014, porque ustedes ahí no se les puede decir que se han actuado de manera negligente. Ahora bien, a partir del momento que ustedes ya lo saben, porque se lo han dicho la agencia tributaria, a partir de ese momento ustedes sí que tienen que actuar con una diligencia debida. Y por lo tanto, en este caso, su obligación hubiera sido, como un ordenado empresario, cortar esas líneas de negocio tal como le estaban diciendo la agencia tributaria. Si ustedes, Consejo de Administración, pues esto, asumieron el riesgo y continuaron el negocio, pues en este caso se le condena a Vodafone a la devolución del IVA, pero a usted personalmente también. Entonces, ojo con estas cuestiones. Tema también de deber de lealtad. Esto fue un caso, por ejemplo, ya fue de hace años, pero lo llevé yo allí en Barcelona, que quiero también resaltarlo mucho, porque sobre todo en sociedades cerradas y familiares. El hecho de que, en este caso, en el caso de Bonpreu, por ejemplo, eran dos hermanos que eran socios al 50%, los dos administradores solidarios, uno presidente y otro vicepresidente. Parece que el que más trabajaba era el presidente. Y entonces, pues, resulta que tenían los dos pues unas retribuciones fijas, etcétera, se llevaban muy mal, nombran a un mediador familiar, y entonces llega un determinado año que el vicepresidente le dice, vale, yo te reconozco que estás trabajando más que yo, pero solo que conste por este año, y te permito un bonus de 500.000 euros, ¿vale? Bien. Coge al año siguiente, y el otro hermano, creo que eran Joan y Josep, no me acuerdo cómo era, no sé quién era quién, pero bueno, entonces le dice Joan, coge al año siguiente, como es administrador solidario y tiene las llaves de la cuenta, dice, oye, como he hecho lo mismo, yo también me he portado muy bien, pues me voy a coger otro 500.000 euros. Coge el otro hermano y dice, no, ¿pero qué haces tú? Pues si te lo coges tú, yo también me lo cojo, y entonces coge y se saca otra vez otro 500.000 euros. Y entonces al final llegaron a 1,1 millón de euros de la compañía. Claro, me dirán, pero esta compañía es suya, ¿no? Y digo, bueno, pero también hay que pensar que hay terceros, que hay acreedores, ¿vale? Entonces, en este caso, salió en todos los periódicos que la juez mercantil de 9 les había obligado a devolver 1 millón de euros, y digo, bueno, claro, es que hay que tener un deber de lealtad por el hecho de tener la llave de la cuenta bancaria, no por eso da derecho a hacerse transferencias bancarias consigo mismo, y tampoco, ojo, en los grupos de empresas, hacer desviaciones de dinero a otras compañías vinculadas del grupo si no se va a tener sobre todo un retorno. ¿Por qué? Porque su obligación y su responsabilidad es hacia la empresa que ustedes están administrando. Y con esto me enlazo con otro caso, que es el caso Alfa Spray. Alfa Spray también llegó a la sentencia del Supremo, en este caso era un caso que venía de Barcelona, y a ver si les suena, por ejemplo, que a lo mejor en algunos casos, que era una matriz francesa, pues esto, y había la empresa española. La empresa española tenía 4 socios que se dedicaban sobre todo a la venta de pinturas, la mayoría del caso era en el mercado francés. En un momento determinado, pues la matriz francesa dice, oye, ya me he cansado, la filial española yo la quiero cerrar. Y entonces hace una cosa, administrador al que yo te he puesto aquí, lo que me tienes que hacer es desviar toda la actividad de esta compañía a la filial francesa, que a partir de este momento es la que se va a dedicar a la venta de la pintura. ¿Qué es lo que dice el administrador? Claro, por supuesto, porque me ha puesto la matriz aquí, con lo cual, ¿cómo voy a desobedecer yo a lo que me diga la matriz? Y entonces desvía, por ejemplo, la actividad a la filial francesa, de la cual pertenecían 3 de los 4 socios. ¿Qué hace el socio díscolo que no formaba parte de la matriz francesa? Acción social de responsabilidad contra el órgano de administración.
¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque usted aquí está actuando no en beneficio de la filial, que es la que usted está administrando y a quien usted le debe lealtad. Usted lo que está haciendo aquí es actuar, por ejemplo, al final, como lealtad a la matriz, a pesar de que eso suponga una descapitalización de la filial. Y por ese motivo se condenó solidariamente a los daños y perjuicios derivados al órgano de administración de Alfa Spray, ¿vale? Bueno, pues en el tema de la Business Judgment Rule, por ejemplo, hay un caso también ahora que está tan de moda, el tema de la sostenibilidad, ¿vale? Aquí, sin embargo, se absolvió al órgano de administración porque había un caso, a Shell se le había impuesto por parte de un tribunal holandés que tenía que antes del año 2030 cumplir como emisiones cero. Uno de los socios minoritarios de la compañía, de Shell, por ejemplo, que era Clean Earth, que era una compañía pues, de organización medioambiental, etcétera, demanda al Consejo de Administración a través de una acción social de responsabilidad para exigirle los daños y perjuicios porque, a su entender, el órgano de administración no estaba adoptando las medidas necesarias para cumplir ese objetivo en el año 2030. En este caso se rechaza. ¿Por qué? Porque lo que se dijo es que esto sí que entra dentro de la discrecionalidad empresarial y el socio minoritario no puede imponer cuál debe de ser la política estratégica y de negocio dentro de una compañía. Ahora bien, esto porque estamos todavía en el 2026. Pero yo lo que digo es, bueno, y si llegamos en el 2031 y 2032 y realmente no se cumplen esos niveles y eso supone una sanción por parte del tribunal holandés a la compañía Shell por no haber adoptado en su día, por ejemplo, estas medidas, ¿se podría exigir esos daños y perjuicios? Bueno, pues por eso es bueno pues esto, adoptar las medidas siempre en su momento. A lo largo de esta exposición, lo que me están escuchando siempre pues son acción social de responsabilidad, acción individual, etcétera. ¿Qué es estas responsabilidades a las cuales ustedes se pueden enfrentar en el ejercicio del cargo? Tenemos, sobre todo en el ámbito mercantil, dos tipos de responsabilidad. Lo que llamamos la responsabilidad por daños y, por otro lado, una responsabilidad por deudas. Responsabilidad por daños, eso significa que si ustedes en el ejercicio del cargo actúan de manera negligente y eso causa un daño, van a tener que responder personalmente de él. ¿Cuál es la diferencia entre acción social o acción individual? Dependiendo a quién se le cause el daño. Si el daño se causa a la compañía, llamamos acción social. Si el daño se le causa a un socio o a un acreedor a título individual, se denomina acción individual. ¿Y cuál es la responsabilidad por deudas? Pues que si la compañía está en curso en alguna de las causas de disolución que figuran en el artículo 363, ustedes tienen la obligación de convocar Junta General de Socios en el plazo de 2 meses. Y si no hacen, responderán personalmente de todas las deudas sociales que se generen a partir de ese momento. Bueno, yo creo que ya les estoy asustando suficiente. Además de estas responsabilidades mercantiles están las responsabilidades concursales, a las que anteriormente ya he hecho referencia. Por supuesto, tienen responsabilidades desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista penal. ¿Vale? Desde el punto de vista fiscal, una de las cuestiones que siempre me encuentro muchas veces en los juicios, quien formula las cuentas anuales es el Consejo de Administración. Si hay un error dentro de las cuentas anuales, es responsabilidad del Consejo de Administración, no de la gestoría a la que yo he contratado. Porque muchas veces me encuentro, no sé, es que esto se encarga la gestoría. Bueno, que se encargue la gestoría, de facto, no les exime de responsabilidad, ¿vale? Y ya, por último, porque yo creo que me faltaban, ¿no?, de materia a mí me han dicho 30 minutos y te corto con eso. Esto es como han visto la serie Perdidos, como te toco el timbre, pues así como es esto, vengo yo aquí. Y ya por último, por ejemplo, en materia de régimen retributivo, porque también es un tema importante que yo siento y he de decir que en este caso no estoy yo muy conforme y hago una autocrítica mucho con las resoluciones que se están dictando por parte de los órganos judiciales, especialmente del Supremo. Pero en este caso el Supremo ha hablado y con eso estoy yo, por supuesto, pues no tengo otra cosa que acatar, por ejemplo, pues la instancia superior. Pero ahora cuando les explique el porqué un poco de este disentir personal, pues a lo mejor lo van a entender. En materia de régimen retributivo,
también ha sido objeto de una importante reforma por esa Ley 31/2014 a la que hice referencia al inicio de esta exposición. ¿Por qué? Porque hasta diciembre del año 2014 lo único que decía la Ley de Sociedades de Capital es que el cargo de administrador en las sociedades no cotizadas, en las cotizadas es al revés, pero en las no cotizadas, que es la inmensa mayoría de las sociedades que tenemos en nuestro país, lo que te dice es que el cargo de administrador es gratuito, salvo que los estatutos digan lo contrario. ¿Vale? Y ahí se quedaban, por ejemplo, entonces dependía si estaban o no los estatutos, por ejemplo, de poder cobrar. Ahora esto se sigue manteniendo, pero se ha desarrollado enormemente. En el artículo 217 dice, además de que en los estatutos tiene que decir si es gratuito o retribuido, si se dice que es retribuido, pues esto tiene que decir cuál es el sistema de retribución por el cual yo puedo remunerar a un consejo de administración. Y esto es aplicable también incluso a las cotizadas, porque el artículo 529, creo que es el octo de CIES, o el octo nono de CIES, se remite al artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital. Lo que te dice ahora la ley, por ejemplo, lo que te dice la ley, en primer lugar, es que tiene que estar en los estatutos el sistema de retribución. Quien es competente para aprobar esas retribuciones va a ser la Junta General de Socios. Se tiene que aprobar, por ejemplo, pues una vez cada año, 3 en el caso de las cotizadas, y esas retribuciones tienen, por ejemplo, al final que ser, o esas retribuciones pueden consistir. Te dice la ley, en una asignación fija, en una retribución variable, participación en beneficios, remuneración en acciones, indemnizaciones por cese. Pero lo importante es que cuando les fijen, por lo tanto, su remuneración en una compañía, mi consejo, y paso después la factura al final, es que pidan siempre los estatutos de la compañía. No vayan a ser que después se encuentre con un socio minoritario díscolo que impugnen su retribución y porque digan, por ejemplo, que ese régimen retributivo que aparece en su contrato suscrito con la compañía no está en los estatutos y se encuentren de repente con un susto en cuanto a una indemnización por cese. ¿Vale? Entonces, pidan pues, estos los estatutos y miren cómo está regulado el régimen retributivo. Además, ¿qué es lo que dice la ley? Lo que dice la ley es que esa retribución tiene que ajustarse, tiene que ser una proporción razonable con la importancia de la sociedad, con la situación económica que tenga la compañía en cada momento, tiene que ser acorde con los estándares de mercado de empresas comparables, tiene que promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la compañía y tiene que incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. Yo creo que en este caso, en la primera parte de mi intervención, yo creo que Marx puede con esto darles la solución y en este caso supongo que Mercer, ¿no? En materia también de política retributiva. Pero la idea sobre todo más importante es que en materia de retribución sobre todo es que no se retribuya o no se premie al final resultados negativos por parte también del Consejo de Administración. Dicho lo cual, ¿qué es lo que dice además la ley? Dice, oiga, si los consejeros, además, son consejeros delegados o consejeros ejecutivos, tienen que firmar un contrato con la sociedad, ¿vale? Y en ese contrato pues, tendrá que decir cuáles son las funciones que además van a desempeñar y cuál va a ser el régimen retributivo que van a percibir en virtud de las mismas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que te dice el artículo 249.3. Dice, esa política retribuida, esa política de los consejeros en cuanto tales, tiene que ser aprobada por la Junta General y ajustarse a los estándares de la Junta. Claro, ¿eso cuál es el problema? Que se generó en su momento un debate hacia la teoría del doble vínculo o de la teoría del vínculo único. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Porque yo creo que es la parte más importante y aquí es donde un poco creo que tribunales y la práctica creo que no vamos a la par. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba antes de la ley del año 2014? Que los consejeros... ¿Hay algún consejero ejecutivo aquí en la sala? Vale, mejor que eso. Vale, un consejero ejecutivo. Vale. Algunos, sí. Pero verdad que en los consejos de administración se tienen absolutamente claro quiénes son los consejeros que ejercen funciones deliberativas únicamente, quienes van una vez cada 3 meses, por ejemplo, de esto, y los que ejercen funciones ejecutivas,
¿no? que en parte de esto. Bien, pues hasta el año 2014, por ejemplo, cuando se era consejero y director financiero, consejero y presidente, consejero y director del área de negocio, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, si les cesaban como consejeros, dicen, bueno, pero me voy, por ejemplo, a la parte del social, a la parte de la jurisdicción social y reclamo como la parte como alta dirección, ¿vale? ¿Qué es lo que les decía la Sala Cuarta del Tribunal Supremo? No. Esto, usted es consejero, vale que tiene funciones ejecutivas, pero usted es consejero, usted donde se tiene que ir es a la jurisdicción civil. Y entonces se iban a la jurisdicción civil. ¿Y qué nos encontrábamos en la práctica? Con esto que ese consejero ejecutivo, por donde cobraba, era por las funciones ejecutivas. Es más, es que los estatutos a lo mejor decían que el cargo era gratuito. Y entonces se iban a la vía mercantil, a la vía civil, y con esto y nos encontraban nosotros y nos dicen que, oiga, indemnización por cese, que los variables, que no sé cuánto tal, y empezábamos a ver y decías, ya, pero es que los estatutos dicen que es gratuito, que usted no tiene derecho a nada. ¿Y cuál sería la siguiente consecuencia? Acción social de responsabilidad, reclamando a ese consejero ejecutivo la devolución de todas las cantidades que hubiera percibido. Eso es lo que se llama la teoría del vínculo único, ¿vale? Que cuando se es consejero delegado o consejero ejecutivo, realmente solo existe una única relación con la compañía y es una relación de naturaleza mercantil, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando viene la ley del año 2014... pues entonces nos dice el artículo 249, tienen que fijar un contrato y ese contrato tiene que establecerse la retribución de las funciones del consejero en cuanto tal. Sí, ahora ya corto un caso y ya está. Las funciones del consejero en cuanto tal, ¿no? Ya me están apretando el caso de perdidos. Dicho lo cual, y entonces se empezó a generar si ese artículo, cuando dice de las funciones de administrador en cuanto tal, si se referían únicamente a las de funciones deliberativas o también a las del consejero delegado o consejero ejecutivo. Es decir, se dijo, ¿esto qué significa? Que se ha defendido la teoría del doble vínculo, que por un lado está, lo que tiene que controlar la Junta es únicamente a los consejeros, o sea, la retribución como consejero deliberativo, pero no la parte ejecutiva, esa retribución, o significa que sigue habiendo una teoría del vínculo único. Esto llegó al Supremo, y el Supremo en 2 sentencias de febrero y noviembre del año 2018 dijo que la situación no cambiaba nada. Es más, hay una sentencia del TJUE de mayo del año 2022 en la cual, por ejemplo, en un caso también donde había alta dirección y era consejero, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dijo que no se pueden cercenar los derechos de esa alta dirección y, por lo tanto, eso podría, esa teoría que estamos manteniendo aquí, a mi opinión, aquí esa jurisprudencia en España, que pudiera conculcar los derechos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque siempre hay que proteger también y tutelar los derechos de los derechos de los trabajadores, incluidos la alta dirección. A pesar de estas sentencias, ya les puedo asegurar, por ejemplo, que tanto en el caso donde nos movemos, que es el Tribunal Superior de Justicia de aquí de Madrid, de la Sala de lo Social, como la Sala Social también del Tribunal Supremo, han dicho que a pesar de esa sentencia, pues esto no cambia nada. Por lo tanto, consejero ejecutivo, consejero deliberativo, mucho ojo a las retribuciones, porque las retribuciones tienen que ser también acordes a los estatutos y acordes con la política retributiva aprobada también en Junta. Y les cuento, y con esto ya acabo, que es un caso, medio de comunicación importantísimo aquí en España. No voy a decir cuál, con esto, porque si no se van a meter en Google y van a saber exactamente cuál era. Medio de comunicación muy importante. Resulta que había el director financiero, y en enero del año 1997 le nombra como director financiero y en ese contrato se firma además de la política retribuida, de fijo, variable, etcétera, se estipula una cláusula de indemnización por cese de 600.000 euros, ¿vale? A los 8 meses, ese director financiero está súper contento, llega a su casa con su familia, dice, cariño, te tengo que contar una cosa, me han ascendido, me han nombrado consejero, ¿vale? Porque todos lo viven como un ascenso. Dicho lo cual, con esto que bueno, con esto empezamos, esto lo hizo súper bien, hasta el punto que fue presidente del Consejo de Administrador y director financiero durante 30 años de ese medio de comunicación. Al cabo de 30 años lo cesan.
Y entonces dice el consejero, ¿qué harían ustedes en ese caso? Oiga, bueno, me han cesado como consejero, pero no como director financiero, con lo cual yo en este caso revive mi contrato de alta dirección, págueme si quiere, me despide y entonces me paga mi indemnización por cese. ¿Qué es lo que le dice la compañía? No, porque ese contrato de alta dirección quedó tácitamente derogado en el momento en el que usted se le nombró como consejero. Y no altera esa situación el hecho de que usted también durante esos 30 años hubiera ejercido funciones ejecutivas, porque se entiende subsumidas dentro del cargo de consejero. La relación es única y eso es lo que le dice la jurisdicción social. ¿Qué es lo que pasa? Que se vienen a la jurisdicción mercantil y entonces me cae a mí. Y entonces yo, menos mal que lo tuve que resolver porque tendría un gran problema. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en este caso, ¿qué nos lo encontraríamos? Que tendríamos un señor con una relación laboral extinguida en el momento que pasó al Consejo y con una relación como consejero donde no se había pactado ninguna cláusula de indemnización por cese. Llegaron a un acuerdo y porque todo este problema, por una indebida plasmación de ese paso de la alta dirección a consejeros, asesórense bien, tanto desde el punto de vista retribuido, desde el punto de vista jurídico, porque pueden provocar muchos problemas, porque esto acabó en la vía penal, acabó en la acción social de responsabilidad, el consejero les demandó a la compañía por la indemnización por cese y tenían 3 o 4 procedimientos judiciales en marcha. Llegaron a un acuerdo, no voy a decir los términos del mismo, pero gracias al cual pudieron poner fin a toda esa problemática. Pero esto todo arranca, yo creo, por esa indebida transición de la parte ejecutiva a los consejeros. Pasan a ser otra cosa, Muy importante, y alabo su decisión y su determinación, pero por favor estén sobre todo bien asesorados. Muchas gracias, Bárbara. Solo hay 2 formas de arreglar el miedo que nos ha metido en el cuerpo Bárbara. Uno es venirse a SAE a hacerse un curso de consejeros, cosa que ya muchos de los que están aquí lo han hecho, y la segunda es escuchar el resumen maravilloso que nos va a hacer Javier de la guía sobre seguros de D&O que nos ha elaborado Mercer y Mars. Así que ya Bárbara el pulso para pasar las transparencias. Gracias. Eso es. Gracias, buenas tardes a todos. Yo creo que se me escucha bien, ¿verdad? Acercar un poquito el micrófono. Bueno, en primer lugar, también nos toca a nosotros, como es debido, dar las gracias, ¿no? Es una iniciativa muy bonita que además nos toca de cerca porque entra en nuestro día a día y aparte de ser una iniciativa de formación, la que Mario y el Centro Corporativo de SADE están promoviendo, para nosotros también es una iniciativa de concienciación. Una concienciación que ha empezado Bárbara y que yo pretendo continuar, en efecto, con las no tan malas noticias, ¿no? Pero desde luego complementariamente. El documento es bastante amplio, recoge mucha de la información de naturaleza legal y hoy el propósito es presentar la guía y animarles a leerla y a transmitirnos cualquier consulta, ¿no? En este documento ha trabajado el equipo de Mars que está proyectado en pantalla y entre los cuales estamos todos en esta sala a vuestra disposición. Desde un punto de vista puramente de metodología, ¿no? Cuando hicimos el documento, la oportunidad que nos presentaba esta iniciativa era llegar al destinatario final de la cobertura. Nosotros generalmente trabajamos con el que compra la cobertura y no necesariamente es el beneficiario inmediato de la cobertura. Así que cambiamos un poco la forma de trabajar en nuestro discurso, porque era una oportunidad maravillosa de hacer un ejercicio de síntesis e ir a la esencia de la problemática que se vive en los consejos y de las preguntas que pueden tener, que ojalá algunas se planteen hoy y si no, en adelante, ¿no? Estructuramos el documento con una introducción sencilla que podrán leer, un resumen normativo que abarca los aspectos que Bárbara ha tocado. Entramos de lleno en nuestra parte, que es la transferencia del riesgo, el riesgo que asume la persona física y que claramente es desproporcionado con respecto a un patrimonio personal, se puede transferir. Y luego entramos en, cuando se está hablando ya del seguro, cuáles son los elementos claves a considerar para acabar haciendo una revisión de tendencias. Yo hoy no voy a seguir esta estructura. Esta es la estructura del contenido de la guía. Lo hemos simplificado por cuestiones de tiempo.
Simplemente, en cuanto a entorno normativo, y yo quería resaltar, están en la parte izquierda de la transparencia, podéis ver todas las categorías o tipologías de reclamación que de manera genérica puede enfrentar un consejo de administración de manera colectiva o un consejero o directivo a título particular. Yo sí me gustaría resaltar únicamente en el aspecto penal el elemento que en España preocupa de las fianzas, ¿no? Que claramente por su intensidad y en términos de cuantía, pues claramente pone en brete a un patrimonio de una persona física, y si no hay una herramienta de transferencia de riesgo, difícilmente se puede evitar entrar en una insolvencia, ¿no?, personal. Es una peculiaridad española que se materializa en procedimientos penales, donde el juez penal puede decidir sobre eventuales responsabilidades civiles y, lamentablemente, por cómo está planteado, de manera preliminar, como una medida cautelar, con lo cual no se ha entrado a decidir el fondo del asunto y, sin embargo, ya se le ha puesto la sombra de la duda al consejero y se le ha impuesto una fianza, ¿no? Con lo cual la situación es difícil. Dicho esto, y animándoles a leer en detalle el documento, lo que sí querría dedicar un poco de tiempo a las tendencias que estamos identificando, ¿no? Normalmente uno pensaría, y es normal que la mayor parte de las reclamaciones se materializan de acuerdo a todos los artículos que la ley regula ese tipo de responsabilidades, pero es verdad que vemos nuevos entornos de riesgo, ¿no? El primero sería los litigios asociados a eventos grandes, y se han visto cómo situaciones de contaminación importante han acabado salpicando al Consejo de Administración, porque se le acaba considerando el último responsable. Como accidentes o situaciones de seguridad y salud en el trabajo llegan al Consejo de Administración, cuando uno pensaría que están en el terreno de la explotación del negocio y, por tanto, un poco distantes, ¿no? Y también otros escenarios que están materializándose, ¿no? Pero en particular vemos dos áreas nuevas de riesgo que, el caso de SIA lo ha comentado Bárbara, que son la sostenibilidad y la ciberseguridad, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? La ciberseguridad compromete la continuidad del negocio, y es algo crítico para un consejo de administración que gobierna la compañía con vocación de medio plazo, y la sostenibilidad, pues porque el corsé normativo es enorme y la exposición es tremenda a nivel de consejos de administración. Ahí simplemente apuntar, pues como CSRD nos cambia un poco el paso en el mundo de la sostenibilidad, y los consejos tienen ahora, a cierre de ejercicio contable 2024, que presentar la información en el primer trimestre del año que viene de manera distinta, ¿no? Y eso tiene que ver con la nueva normativa y las responsabilidades que se pueden asociar a esa información que se proporciona, ¿no? Y en materia de ciberseguridad, es verdad que no todos los países vamos acompasados de manera similar en términos de regulación, a pesar de que el riesgo es el mismo, es un riesgo global, ¿no? Es verdad que Estados Unidos suele ir por delante. Ya la SEC en el 2018 publicó unas indicaciones a título más de consideraciones generales y de sugerencias, pero ya eso se convirtió hace un año en una normativa de aplicación. Todavía no nos ha llegado ese escenario a Europa, pero ya la CNMV el año pasado sí publicó ese primer documento de buenas prácticas, con lo cual llegará tarde o temprano, y ahí entran en juego en la coctelera diferentes aspectos, ¿no? Aspectos relativos a la continuidad del negocio y toma de decisiones por parte de la gobernanza en términos de inversión en ciberseguridad, aspectos relativos a información privilegiada, cuando hay un incidente y cómo se informa de él, cuándo puede haber impacto y accionistas minoritarios, y la compañía cotiza en bolsa. Entonces, tiene muchas derivadas. La casuística principalmente hoy en día la estamos viendo en Estados Unidos, y muy centrada en compañías cuyo core de negocio es tecnológico, ¿no? Por el impacto que tienen proveedores de tecnología, ¿no? El caso SolarWinds quizás es el más destacado, pero bueno, creemos que, lo hablamos con Bárbara en la preparación, que hoy por hoy no hay casuística, pero no tardan en llegar. ¿Cómo funciona la póliza de D&O? Esta es una de las imágenes que creemos que mejor resume, que está en el documento, y que, en definitiva, pues, tiene un funcionamiento que es independiente a la casuística normativa que en cada país se puede presentar, ¿no? La guía, hacer la salvedad de que la guía en la parte de entorno normativo se refiere a ley española, y evidentemente las compañías operan en múltiples jurisdicciones y se pueden enfrentar a una casuística de acuerdo a las leyes del país en el que operan, ¿no? Y tienen un consejo de administración o un administrador único en una filial, ¿no? Dicho esto, la realidad es que, poniéndose en la posición de un consejero y cuando tiene que evaluar su riesgo, bien cuando va a tomar en un proceso de onboarding una posición en un consejo, o cuando ya está y se está en un proceso natural de revisión, existe no siempre hay que pensar solo en la póliza de seguro como herramienta de transferencia. Hay una modalidad que es más anglosajona, pero que empezamos a ver con más frecuencia en países de Europa continental, y España no es una excepción, que son los acuerdos de indemnidad, que la sociedad
da un paso adelante y garantiza una indemnidad. En el mundo anglosajón es más habitual que se vea incluso los estatutos de la compañía. En nuestro caso solemos verlo en cartas, acuerdos privados, de cartas de indemnidad a personas concretas o colectivos concretos de la compañía, pero ya este año en enero vimos como una compañía lo llevó a Junta General para que lo aprobara la Junta, que se le diera indemnidad a los miembros del Consejo de Administración. O sea, que empieza a ser algo que se habla con naturalidad y que no se pone en cuestión su validez jurídica. En cualquiera de los casos, la particularidad de que exista no indemnidad simplemente organiza la cobertura de manera distinta. Una póliza de diano principalmente cubre el patrimonio personal de los consejeros, de la compañía, entendiendo por compañía a la sociedad matriz y a todas sus filiales. Hay una cobertura también para los representantes en entidades donde la participación es minoritaria y allí donde estén, ¿no? Si están en España o en el extranjero. Bajo esa premisa, la cobertura típica es la que veis en el lado izquierdo de la imagen, que es la SIDEI, la cobertura de la persona física. Si hubiera un acuerdo de indemnidad, lo que hace es que, como la compañía previamente ha sido la sociedad la que ha indemnizado, puede repercutir al contrato por la sección B. Y las compañías que emiten valores, principalmente las cotizadas en bolsa, se preocupan porque también haya una cobertura C, que lo que hace es que, en caso de que haya una reclamación, normalmente va contra el emisor, de acuerdo a la ley de mercado de valores, y por tanto no tienes que estar peleando con el seguro sobre qué está cubierto o no, si la compañía y los directivos y los administradores, unos u otros, sino todos son asegurados a efectos de la sección C para reclamaciones por operaciones de valores, ¿no? Es un enfoque muy, muy sintético de la cobertura, que evidentemente admite muchos matices y que en la propia póliza, en la propia guía, podrán ver conceptos clave a los que abordar, ¿no? Y sin querer extenderme, ¿no?, para cumplir con los tiempos, sí queríamos acabar con un checklist que nos permite abordar puntos clave, ¿no?, que en la guía se hacen para que, bueno, si una de las consecuencias de estas reuniones que pregunten en sus respectivas empresas sobre su seguro de diano, pues les puede servir de guía para hacer este ejercicio, ¿no? El primero, pues creemos que es entender si existe algún tipo de indemnidad, ¿no?, para ver cómo jugaría el contrato. El segundo es valorar el límite, la suma asegurada del contrato, porque de poco sirve quizá tener un seguro si no tiene el límite suficiente. El nivel de frustración que puede generar es alto. Hay que pensar siempre que las pólizas de diano que contrata una compañía, el límite que se compra o la suma asegurada, para entenderlo mejor, es compartida para el conjunto de administradores y directivos del grupo, no solo la sociedad matriz, con lo cual eso es un elemento a valorar, y también las jurisdicciones en las que se opera. Hay varios criterios para entender cuándo un límite es adecuado. En la guía indicamos algunos de ellos y siempre, además, eso sí que conviene buscar un asesoramiento especializado porque cada compañía merece una atención en este aspecto un poco concreta, ¿no? Porque hay otros aspectos a considerar, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, la composición de tu accionariado, litigiosidad previa, etcétera. Es verdad que la responsabilidad por deudas es un elemento muy importante en la cobertura y por eso entender si existe algún tipo de restricción es clave, y no solo pensando en la sociedad matriz, sino en posibles sociedades participadas o filiales, pero en las participadas especialmente, donde no tienes capacidad de ejercer el control y sin embargo puede haber una insolvencia que te acabe salpicando como consejero. Cuando hablamos de que la cobertura de diano tenía 3 secciones A, B y C y que la sección A es la que cubre el patrimonio personal, en ocasiones, si estás en una compañía cotizada, te interesa que haya una cobertura exclusiva de sección A para que una reclamación por operaciones de valores que ejercite la sociedad agote el límite y no te quede sin límite para la persona física, que es el principal beneficiario deseablemente de la cobertura, ¿no? Luego, otro elemento interesante, sobre todo en compañías que trabajan, que realizan su actividad en sectores regulados, es tener una cobertura clara para investigaciones formales. Normalmente una póliza de responsabilidad civil, como su nombre indica, es de responsabilidad civil, indemnizaciones a terceros en casos de reclamaciones. Una investigación no es una reclamación y no se paga a un tercero. En todo caso, se está pagando una multa, no una indemnización. Con lo cual, de natural, una póliza de RC no cubre investigaciones. Las pólizas de diano deben de cubrir investigaciones porque la situación para el consejero, en términos generales, es la misma. Es tener que utilizar abogados para defenderte y, además, atender procesos regulatorios que son especialmente difíciles en ocasiones, ¿no? Y otro de los aspectos, y no sé si me estoy haciendo más en el tiempo. Sí, está muy interesante. Vale, otro de los aspectos para nosotros es que si opera la compañía en el extranjero, la póliza tiene que ser eficaz
Y hay países donde si no tienes un contrato de seguro emitido en ese país, no se puede ni indemnizar ni pagar ni siquiera a los abogados. Y además te puedes meter en un problema también fiscal, ¿no? Con lo cual recomendamos hacer un análisis de los territorios en los que la compañía opera, allí donde tenga consejos de administración, y que el programa corporativo de seguros de D&O sea capaz de desplegar pólizas de servicio en esos países con límite suficiente para que ese tema se vea solventado, ¿no? No suele ser necesario emitir una póliza en los países por el mismo límite que en la matriz, sino una póliza de servicio y solo en casos singulares valorar límites más elevados, ¿no? Como siempre, las pólizas de D&O del ramo de RC, y perdón el tecnicismo jurídico, son todo riesgo. Quiere decir que se cubre lo que el objeto de la cobertura indica, salvo lo que expresamente se excluye. Entonces, en una póliza de seguros todos hemos oído hablar de la letra pequeña, pero también de las exclusiones, ¿no? Es fundamental leer el capítulo de exclusiones, que además, si está la póliza bien hecha, debería estar destacado en letra negrita en el contrato y permite una identificación más sencilla, ¿no? Para entender qué no está cubierto y a partir de ahí hacer preguntas, porque algunos de los elementos a lo mejor se pueden cubrir y que no esté cubierto responde a un momento de negociación anterior que se puede solventar, ¿no? Las fianzas, en efecto, es una garantía fundamental en España, no es necesaria en el extranjero, y hay dos tipos de fianzas, las que pretenden garantizar una eventual responsabilidad civil si se materializa la reclamación, o aquellas que son las carcelarias, las que pretenden evitar entrar en la cárcel. Lo fundamental en este caso, desde nuestro punto de vista, es que la fianza civil sea plena, todo el límite de la cobertura lo soporte y sea realmente ejecutable. Ahí es interesante valorar las aseguradoras, porque las aseguradoras anglosajonas que no operan desde España, sino desde el extranjero, en ocasiones no saben reaccionar ante una fianza y el juzgado te da 5 días para depositarla. Y si no, te empieza el procedimiento de embargo. Con lo cual, realmente es tener aseguradores que sepas que van a funcionar el día que toca el siniestro y, sobre todo, siniestros de esta índole. Una estadística de nuestra cartera de negocio, que evidentemente no es oficial, nos indica que en torno a un 75% de las reclamaciones que estamos atendiendo de clientes se materializan son reclamaciones por vía penal, y algunas de ellas, evidentemente, conllevan una fianza, ¿no? Finalmente, para nosotros, elegir el compañero de viaje resulta algo fundamental. Ahí agradezco la llamada de Bárbara a buscar asesoramiento, porque queremos que entender quién va a estar ahí cuando toque resulta muy importante, por saber si es una compañía con solvencia, en términos puramente financieros, si tiene experiencia en el ramo de negocio, que es un ramo muy peculiar, y si el día del siniestro va a haber personas con las que hablar, y no un email al que mandar notas y esperar noticias, ¿no? Entonces es muy importante. Y bueno, y luego hay elementos que hoy preocupan más, como la parte cibernética, y es curioso cómo en una ansia un poco de aportar un elemento de marketing a las pólizas, hemos visto como algunas aseguradoras han introducido el lenguaje afirmativo sobre teóricas coberturas para los consejeros en entornos de brechas de seguridad, incidentes cibernéticos, pero al final, cuando uno lee la póliza, ve que ese lenguaje afirmativo lo que ha hecho es recortar la cobertura, ¿no? Entonces, ojo, hablamos de pólizas todo riesgo, a veces es mejor que no hablen de los temas a que se hable de ellos si no se habla de la manera adecuada. Nosotros somos partidarios de que los contratos sean inteligibles, por supuesto, pero el lenguaje afirmativo que puede llevar a una interpretación dudosa de la póliza, no, desde luego no es algo favorable. Así que animamos a evitarlo. Y con esto sí, que yo creo que lo mejor es que lean la guía y que encantados de resolver dudas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Javier. Vamos a dar paso a la segunda parte del acto, así que voy a invitar que suban aquí a la mesa a Lourdes, a Mar y a Juanvi, por favor. Y mientras hacemos el cambio, yo casi me quedaría, como resumen de esta primera parte, lo dejaría en un claim. Si no queréis ser clientes de Bárbara, ser clientes de Javier. O sea que... creo que resume perfectamente todo lo que hemos escuchado. Bueno, estamos en situación. Un carrusel de emociones este. Bueno, en esta segunda parte del acto queremos un poco entrar en la problemática un poco que nos encontramos los consejeros
en las compañías en las que desempeñamos nuestros roles, nuestras funciones y casi, bueno, pues tenemos un poco que en algunos casos reconocer. He hablado con algunos de vosotros, os he preguntado y sé que cuando entrasteis de consejeros en alguna compañía no preguntasteis por la póliza de D&O. Así que el profesor Lara os tiene perfectamente radiografiados a muchos de vosotros. Pero vamos a intentar convertir esto en positivo. Nos acompañan Lourdes Fraguas, y lo primero de todo es antigua compañera mía de ICADE, sabía que lo iba a decir. No, lo ibas a decir tú, yo no. Ya, lo sé, pero yo lo iba a decir. Pero no está aquí por ser compañera de ICADE de Mario, sino porque es una consejera maravillosa. Actualmente estás en 3 consejos, bueno, estás en 4, uno no lo dices, pero sé que estás en 4. Está en el Consejo de ACS, está en el Consejo de Cofares Diversificación, estás en el Consejo de ODESIA y estás en el Consejo de Mirto, porque su familia es la familia empresaria que está detrás de Mirto, que todos conoceréis por las prendas, ¿no?, que vemos por ahí en las tiendas. A mi izquierda, y es abogada del Estado en excedencia. Sí. Eso es, que lo voy a decir, porque ya sabéis que hay 2 tipos de abogados, aunque ellos no lo saben, que hay uno solo, pero estando un abogado del Estado delante hay que decir que hay 2 tipos, los abogados del Estado y el resto de abogados que estamos por aquí en el mundo. Pero bueno, no pasa nada. Que no. En el otro lado está Mar Gallardo. Mar Gallardo, además somos amigos también y compañeros durante muchos años en PwC. Y actualmente es consejera independiente, voy a decir, lo digo, de 3 compañías. Creo que aquí no me dejo ninguna. Es consejera independiente en National Nederlanden, una compañía del sector asegurador, donde además presides el Consejo de Administración, es presidenta del Consejo. Es consejera en una compañía que ahora es famosa porque sale en los periódicos, porque va a salir a cotizar, que se llama Cox. Cox Abengoa. Y es consejera independiente también en PRIM, consejo en el cual compartimos. Y ha sido socia de auditoría de PwC durante muchísimo tiempo, cosa que es un poco lo que en alguna manera buscan en ella aquellos que el conocimiento que tiene sobre los temas financieros de auditoría y control y riesgos, ¿no? Y luego está Juan Vicente Martínez, Juanvi para todos nosotros, que lo voy a decir porque lo tengo apuntado aquí, si no me voy a equivocar. Es el Managing Director, no de FinPro and Cyber, pero también tiene un nombre también así un poco bonito, que es el responsable de Carrier, ¿no?, que son todos los servicios que están de consultoría que están alrededor de las personas y que desenvuelve el grupo Mars Lennon. Con ellos 3 vamos a intentar entrar en algunas cositas, aunque lo habéis dejado tan claro los 2 que no sé qué más vamos a poder decir el resto, ¿no? Casi voy a empezar por algo un poquito más. Vamos a entrar por el tema de los riesgos, ¿no? Y aquí a mí me gustaría que fuera un diálogo. Voy a empezar dirigiendo la pregunta a uno de vosotros, pero por favor sentiros libres de entrar, ¿no? Tanto la ley del mercado de valores como la ley de sociedades de capital ponen bastante énfasis en la obligación, voy a decirlo así en términos mandatori, de los consejos de dedicar tiempo de calidad a todo el ámbito de la gestión, a la supervisión de los riesgos de la compañía. No sé, ¿dedican suficientemente los consejos tiempo, Mar, a este ámbito, que además es tu ámbito, a la supervisión de los riesgos? ¿Es algo que realmente, no ya las comisiones de auditoría, que por supuesto estoy seguro que sí, pero hablamos de los consejos de administración, hablamos no de una comisión consultiva, sino del consejo de administración? ¿Le dedican suficiente tiempo? ¿Qué tipos de riesgos estáis viendo hoy que más están apareciendo en las mapas de riesgos y en las preocupaciones de los consejos? ¿A dónde debemos dedicar un poquito más de foco, ponerle un poquito más de atención? Así que empezamos por lo macro y luego vamos bajando a los temas más concretos. Pues gracias, Mario. Buenas tardes a todos y gracias a ESADE, a Mercer y a Mars por invitarme a participar en este
este acto. La verdad es que después de lo que hemos oído antes, no sé qué más vamos a aportar, y después de haber escuchado a Bárbara y con el rigor y la precisión de jurista, ¿no?, que has puesto en tu exposición, resulta difícil, ¿no? A ver, primera pregunta, ¿dedicamos el suficiente tiempo? Yo creo que se está mejorando de forma significativa. En lo que es la supervisión de los riesgos de la compañía, de los riesgos clave, pero creo sinceramente que todavía nos queda un amplio margen de mejora. También esto va por barrios, y cuando me refiero a barrios me refiero al sector en los cuales están las compañías, y me refiero también al momento, ¿no?, en diferentes momentos que se están viviendo. Pues no lo mismo cuando estábamos en el COVID, que los riesgos que se gestionaban eran unos, o con la guerra de Ucrania, que son otros, etcétera, ¿no? Yo creo que queda margen de mejora probablemente en tener también herramientas que nos ayuden a anticipar cuáles son todos los riesgos emergentes. Y pensando un poco en lo que se ha comentado antes, nos queda un margen de mejora en cómo documentamos aquello que estamos supervisando. ¿Gestionamos los riesgos? Yo creo que sí. ¿Le dedicamos tiempo? Vamos mejorando. ¿Qué tipo de riesgos? Vamos incluyendo los financieros, por supuesto, los regulatorios, etcétera, y se van incorporando, y le estamos dedicando mucho tiempo a los riesgos de ciberseguridad y a los riesgos relacionados con la sostenibilidad o ESG. Lo que creo y he aprendido hoy es que debemos documentar muchísimo mejor en las actas y en la documentación que se entrega al Consejo cómo estamos desarrollando esta supervisión, porque ante una demanda, ante una reclamación, por mucha póliza de seguros que tengamos, si al final no demostramos que hemos actuado con diligencia y se demuestra que ha habido culpa, que es negligencia o dolo, no estamos cubiertos. Por lo tanto, es fundamental, y ahí sí que tenemos que mejorar, dedicar mayores, si quieres, recursos, herramientas y cambiar hábitos en la forma de documentar la supervisión de la gestión de riesgos que realizamos. Lourdes, ¿qué te parece? Sí, muy bien. Ya queda poco por decir. Bueno, gracias a todos, gracias a Mario, a Esade y a todos. La verdad es que me ha encantado la ponencia anterior y yo creo que nos ha dado mucha claridad también a todos. Efectivamente, yo estaba pensando, al final el concepto riesgo no viene en el orden del día, ¿no? Cuando uno ve análisis de riesgos, no es, o sea, pues se trata, y sobre todo lo que se ve habitualmente son las cuentas, bueno, y en definitiva lo que hace el Consejo y como facultades indelegables es decidir las estrategias de la compañía. Y claro, ahí cuando se decide sobre la estrategia, pues se ven los pros y los contras, y yo creo que también cuando se ven los contras, también se ven los riesgos, o sea que no somos conscientes de que también cuando se evalúa una estrategia, una actividad a realizar por la compañía, pues bueno, cuando se está viendo los contras, a la hora de tomar la decisión, pues también se tienen en cuenta los riesgos, pero efectivamente cada vez la normativa es mayor, hay mucho más escrutinio, mucho más litigiosidad y efectivamente, yo lo estaba pensando cuando tú lo has dicho, lo que acaba de decir Marc, que es que a lo mejor sí que hay que dejar constancia de que se ha discutido esto con detalle, porque a veces las actas pecan de ser muy breves y muy esquemáticas y tal, pero a la hora de dejar evidencia de que se ha procedido con diligencia y como un buen empresario, con lealtad, con responsabilidad, que al final es lo que todos queremos cuando aceptas un puesto en un consejo, pues lo quieres hacer bien, ¿no? Piensas, me han elegido o me proponen estar aquí por algo, porque puedo aportar algo.
y, bueno, quiero hacerlo bien y, bueno, pues en ese punto todos estamos pendientes, bueno, de que no corras riesgos, porque siempre tienes la cosa de que sabes que te puedes salpicar. Ahora, el cómo ya nos lo ha explicado fenomenal Bárbara y los seguros están ahí para proteger y sí que es cierto que hay que asesorarse o pensar muy bien cuando firmas, no meterte sin más, sino ver qué tipo de contrato te presenta. Yo siempre he pedido a las pólizas, no sé si ya estoy saltando a otro punto, pero Tú bueno. siempre eras de las mejores en clase, eso debo reconocerlo. Tomaba muchos apuntes en la época de las fotocopias y los hacía en negro para que fotocopiaran bien mis compañeros, porque así lo leían bien. Y bueno, pues no quiero pasar a lo mejor a otra pregunta que tú tenías, que me imagino que va un poco en línea con nuestro papel. No pasa nada. Pero Complementar de alguna forma, se me oye bien, y por vincularnos al estudio que hicimos el año pasado. Es decir, si hablamos de riesgos emergentes, quizá desde la pandemia también estamos viendo que el Consejo trata cada vez más el talento como un riesgo crítico. Sí. Y para asegurarse que de alguna forma tengo la capacidad de atraer el talento que necesito para el futuro. Quizá ahí es como tendencia, creo que se dedica cada vez más tiempo y de alguna forma quizá desde la pandemia ha habido un punto de inflexión a la hora de tratar el talento crítico como algo imprescindible en los consejos. Y es algo que no sé si percibís en vuestro día a día, pero desde luego desde fuera y del estudio que hicimos el año pasado se desprende que esto cada vez más es un riesgo importante en los consejos. Muy bien. Pues se busca como gente con expertise en todo, porque ahora es todo tan complicado, pues la ciberseguridad, o sea, a los de letras, a mí o yo, pues hay determinados temas que a lo mejor nos hacen más difíciles de digerir, ¿no? Y entonces siempre te tranquiliza pues que haya un experto. Quizás es a lo que te refieres, ¿no, Juanvi? Sí, eso es. Que haya un equilibrio entre todo el que sabe derecho, el que sabe de números, el que sabe de tal, y bueno, y un poco sabe. De alguna forma, tu talento puede discontinuar el negocio, es decir, de alguna forma, si no pues soy capaz de tener buenos planes de sucesión, de asegurarme de que voy a ser capaz de captar el talento adecuado, de alguna forma eso tiene un impacto directo en mi negocio y puede ser a corto plazo. El conjunto de coberturas que nos ha explicado Javier, que hay o debe de haber una póliza de D&O, ¿cuáles para vosotras son, voy a decirlo así, las que más valoráis, ¿no? Cuando has mirado esas pólizas de D&O en las compañías en las que ha entrado de consejera, ¿cuáles son las coberturas que más has valorado que estuvieran bien definidas, bien diseñadas en esas pólizas? Pues la verdad es que hemos ido siempre a lo muy básico y ahora yo, escuchando a Javier, digo, es que es verdad, hay que mirar mucho más, de hecho, ayer tuve consejo y en una de las sociedades y dije, oye, para el próximo vamos a ver las pólizas. Porque efectivamente, a lo mejor la ves cuando entras y das por hecho que se ha renovado y que se ha renovado a lo mejor en unas determinadas condiciones, o ves una cobertura general de responsabilidad de consejeros y directivos, pero efectivamente cada vez hay muchos más riesgos. O sea, los tributarios son bastante gordos. Yo creo que ahí es muy importante todos los riesgos de tipo financiero, ¿no? Pero claro, los medioambientales, todas estas nuevas responsabilidades, al final acarrean multas importantes que también te pueden repercutir. Al final, el patrimonio personal y familiar pues está en riesgo. Yo siempre pues me quería asegurar de que había una cobertura, porque bueno, todavía hay compañías que no lo tienen. El otro día me han hablado de una, pero que una sí cabe, y yo me quedé, digo, y otra grande no tenían, y hay a lo mejor compañías que todavía no tienen, por lo menos que tengan, pero claro, si tienen una cobertura o muchas exclusiones, o sea, poca cobertura, muchas exclusiones, al final, pues no sirve para nada. Yo creo que ahora hay que mirar que tenga todo, ¿no? Mara, tú ¿qué es lo que más has valorado, ¿no? En las compañías en las que además estás en una compañía, eres consejero de una compañía de seguros? Para mí que tenga el SAITA, es decir, que al final tenga una protección directa personal para los consejeros, con independencia de que luego la empresa tenga la cobertura Site B. Para mí esa es fundamental. Creo también que es muy relevante porque muchas pólizas son genéricas, lo lees y parece que todo está incluido. Es muy relevante mirar las exclusiones. Entonces, tú has comentado antes el tema medioambiental. Es que estas pólizas D&O no cubren los riesgos medioambientales climáticos, porque eso se suelen cubrir por pólizas de responsabilidad medioambiental. Ahora se puede empezar a negociar para que se incluya algún riesgo de este tipo, ¿no?
desde luego, si estás en una cotizada que cubra todo lo que son investigaciones por parte de los reguladores y reclamaciones de accionistas, para mí eso es también un punto relevante. Y luego una cláusula pues que normalmente no te das cuenta, pero que también es muy relevante, que es el run-off. Es decir, oye, yo me voy del consejo porque ya han pasado 10 años y tengo que salir, pero claro, por hechos cometidos durante el tiempo que he estado a mi cargo, 2 años después de que me vaya, pues puede haber una demanda. ¿Estoy cubierta o no estoy cubierta? Y es importantísimo que eso lo miremos, ¿no? Y luego, al final, límites, sublímites, ¿cuántos consejeros somos? ¿Estamos cubiertos de forma solidaria y estamos cubiertos de forma individual? Porque eso creo que también es muy relevante. Me cubres una fianza y sobre todo, y también tengo anticipos para los gastos judiciales, porque hay veces que son procesos muy largos, muy complejos, en los cuales los gastos judiciales de defensa son muy elevados y o te anticipan o es muy complicado que puedas asumirlos, ¿no? En la vida de una póliza y en la guía yo creo que se describe algunos casos muy interesantes. Pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? La sociedad puede haber cambiado el perímetro, cosa que llamó la atención porque a veces pasamos por alto que eso puede implicar a lo mejor la necesidad de hacer algunos cambios, ¿no? O entramos en nuevas jurisdicciones y no están bien contempladas, o ¿qué aspectos en general más os llamaría la atención o miraríais un poquito con más detenimiento de circunstancias que puedan ocurrir, ¿no? En la vida de la póliza y que puedan afectarlas a las mismas y que a lo mejor pues no son tan obvio, ¿no? El revisar las coberturas que tenemos, ¿no? ¿Cuáles serían para ti? A partir de mañana todas. No. No, es verdad, porque al final, bueno, pues das por hecho que la póliza es completa, pero no, y muchas veces por ahorrar y por ahí ajustar los presupuestos, pues quitan a lo mejor algo, ¿no? Y luego llegas y efectivamente pues no está previsto y te quedas... Todo lo que ha enumerado Mar me parece importantísimo, pero sí que es cierto, no es lo mismo que esté asegurada esta empresa que esté asegurado el grupo. Pues en un momento dado a lo mejor pues pasa a formar, ¿no? Sí. Y eso no está previsto y acaece una circunstancia determinada y te dicen, no, mire, perdone, es que esto no es el grupo que era y usted ahora, no sé, este tipo de cambios que puede haber, las nuevas normativas, claro, dices medioambiental. Yo he estado toda mi vida en el mundo farmacéutico. Y entonces hay muchos riesgos medioambientales, porque bueno, una fábrica, pues y ahora las aguas y los residuos y tal. Entonces sí que hay mucha conciencia pues del tema medioambiental, y cuando se han hecho los mapas de riesgos en los planos de los compliance y tal, pues es un punto que por ejemplo sí que es muy importante en una empresa de este tipo, ¿no? Y por eso yo sí que lo tenía como muy en el radar, pero efectivamente ahora pues todo lo de ESG, esas obligaciones de informar, pues hay que informar a la Junta de todo, pero todo lo que pueda ocurrir también debe de estar cubierto, ¿no? Eso sí, yo contrato en Hispanoamérica y allí pues no funcionan y al final termina el accionista, al final las empresas pues cumplen una actividad, tienen que remunerar al accionista, pero también tienen que hacer bien las cosas, dejar un impacto positivo, y en la póliza pues bueno, pues las cosas, yo creo que habría que renovarla, que sí, igual que se renuevan cada año, porque yo me imagino que se renuevan cada año, pues cada año revisarla, no decir que se renueva automáticamente, no, vamos a ver tal, y entonces los posibles cambios que haya podido haber, pues tenerlos en cuenta, ¿no? Yo antes, se me ha olvidado decir una cosa, cuando hablábamos de qué cláusulas son relevantes, es mirar la exclusividad de un punto específico en el cual tenemos una responsabilidad personal directa y limitada.
y lo habéis comentado antes, ¿no?, que es en los casos que están relacionados con la insolvencia y la ley concursal. Por lo tanto, hay que mirar claramente que no excluya específicamente la póliza, la cobertura en ese ámbito, ¿no? Y siguiendo con aquellos aspectos, ¿no?, que habría que revisar, pues bueno, y uniéndolo a eso, si no está incluido y estamos ya empezando a notar determinadas dificultades financieras, aunque en ese momento ir a la compañía de seguros a negociarlo, pues puede ser un poco complicado, pero sería un momento de revisar si eso está incluido. Ha comentado antes Mario, cuando ha hecho la pregunta, en los casos de cambio de control, obviamente, porque si está incluido el tema de cambio de control y dejas de estar cubierto, debería haber ahí una cláusula de run-off para continuar cubierto con el nuevo, digamos, propietario o el nuevo control de la compañía, y también para los actos anteriores, ¿no? Hombre, también cuando hay unas operaciones corporativas relevantes como fusiones, adquisiciones, se ha dicho antes, pues si estoy operando ahora mismo en territorios que suelen regularse estas pólizas para España y países del entorno de la UE, pero cuando estamos operando las multinacionales en países fuera de este entorno, entiendo, y sabéis más vosotros, pero hay que específicamente incluir en la póliza esos países donde estamos. Bueno, Estados Unidos es bastante complejo, entiendo, pero desde luego otras jurisdicciones también. Hombre, si hay cambios regulatorios o cambios legales relevantes, miremos si la póliza incluye esa nueva normativa sobre algún aspecto o no. Por lo tanto, sería un momento. Antes, cuando estábamos tomando un café, has comentado que el importe, ¿no?, de las pólizas de este tipo, ¿no?, lo que es la prima, está basado en una parte muy significativa en el tamaño de la empresa. Por lo tanto, si crecemos, bien porque hemos comprado negocios adicionales, nos fusionamos, etcétera, hay que mirar la póliza para nos subirán la prima, pero hay que ampliar coberturas, claramente. En un caso que estoy yo ahora, que estoy en una compañía que, digo lo que dice la prensa, estamos ahí para salir a bolsa, pues deberíamos estar cubiertos, ¿no?, para posibles reclamaciones que puedan venir como consecuencia del proceso de salida a bolsa, ¿no? Es así con los que se me ocurren, ¿no? No te quedes con ganas, porque vamos a ir terminando, porque tenemos que dar paso a algunas preguntas que tenemos, pero sé que Juanmi nos quería hacer algunas preguntas, ¿no? Así que antes de terminar... Quizás andar un poquito en algunas de ellas. Bueno, puede haber personas aquí que ya tengan experiencia en consejos, puede haber personas que hayan hecho el magnífico curso de SADE y todavía no hayan entrado. Entonces, ya a los tres, y a ti, Mario, también con el gorro de consejero, la pregunta sería, ¿qué consejo le daríais a una persona nueva que accede al consejo en relación a qué debe revisar en la póliza de D&O? Quizá habéis ido comentando temas, pero de alguna forma... Un titular cada uno. Bueno, yo los estatutos siempre, y luego, bueno, ver con quién vas a estar, que eso también, que hace la empresa, y la póliza, y ya, hombre, ya ahora yo quiero todas las coberturas. ¿Quieres el completo? Yo, hombre... La prima es otra cosa. Sí, no. Para esto es barato. Claro, no, es verdad, lo barato es caro. Sí. Mar. Lo he dicho antes, pero al final que tenga una cobertura tipo A, mirar bien cuáles son las exclusiones, porque es la letra pequeña y las exclusiones marcan mucho, y luego las coberturas y los límites, lógicamente. Yo, por añadir, el otro día, lo comentaba antes también, un compañero nuestro, un catedrático de SADE, me comentaba, que es socio de un gran despacho de abogados, y es secretario de consejo de varias compañías, y me sorprendí, y lo comentaba antes, que una de las compañías en las que había estado, cuando llegó, se encontró no hace mucho tiempo que por ahorrar unos eurillos habían excluido la cobertura para casos de concursos de acreedores. Sí, entiendo que la compañía se sentía que estaba en una buena situación financiera y que no entendía que eso era un riesgo que se podía en algún momento materializar, ¿no? Yo diría que probablemente es de esas circunstancias en la vida de una empresa
que a veces sobrevienen y a veces no, pero que te puedes llegar a encontrar, ¿no? Y probablemente más que otras, ¿no? Pues yo miraría un poco que ese tipo de coberturas, claramente nadie por ahorrarse unos eurillos, en este caso, y luego yo miraría quién ha asesorado. Ahora ya conociendo lo que hacéis y cómo lo hacéis, Javier, miraría quién ha asesorado a la compañía para elegir esa póliza, ¿no? Porque como sea, directamente, creo que habría que evitar ir directamente a una compañía y trataría de tener un mínimo asesoramiento para elegir bien el diseño de la póliza que mejor cubra la situación de la compañía, el sector en el que estás y el perímetro de actividad que tienes, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, también por ahorrarnos unos eurillos, nos vamos directamente al banco, ¿no? Como decíamos antes, y aunque nos cueste lo que sea, nos lo hagan directamente, ¿no? Ese sería para mí el... Yo creo que porque la siguiente creo que de alguna forma se ha contestado. Yo solo quería hacer un comentario antes de pasar a las preguntas, que creo que es lo más interesante, Mario, en relación a un caso que ponía Bárbara, y es el acceso al consejo desde una relación laboral. Entonces, el paso de una relación laboral a una relación mercantil. Y nos seguimos encontrando con que no hay cláusulas específicas de qué ocurre en caso de cese. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con esa relación laboral? Porque, como decía Bárbara, al final no es que se quede en suspenso, sino que de facto desaparece. Con lo cual, riesgo para el consejero en acceso al consejo en relación mercantil a través de una laboral, el explicitar los derechos en caso de cese y realmente qué ocurre con esa relación laboral. Porque, insisto, nos seguimos encontrando con casos en los que eso sigue sin explicitarse y es muy importante para el consejero. Y yo creo que ya, si quieres, pasaríamos a las preguntas. Vamos a... por favor, va a llevar el micrófono aquí a la primera fila para que los ponentes de la mesa anterior también puedan. Yo creo que la primera pregunta, aunque va dirigida, que no se manifieste quien la ha hecho, porque veo que va anónima, no se manifieste el susodicho, pero creo que la ha respondido. En todo caso, Bárbara, si quieres la precisas, ¿no? Dice, caso de para la jueza. Ese creo que no soy yo. Para la jueza. Caso de directivo que pasa a consejero ejecutivo, ejemplo citado del director financiero de gran empresa de comunicación. Cuestión, ahí va. ¿La relación laboral de alta dirección se extingue al ser nombrado consejero o se suspende? Y si se suspende, al cesar como consejero, retorna a la anterior situación y puede ser indemnizado. Hay que explicitarlo. Yo creo que lo has respondido, Juanmi, pero en cualquier caso, Bárbara matiza. La cuestión es que queda automáticamente extinguido el contrato de alta dirección, o sea, extinguido, no se suspende ni se reanuda, etcétera, salvo que expresamente las partes digan que queda suspendido, ¿vale? Entonces, por eso es importante ese salto cualitativo. Por ejemplo, que cuando se pase, por ejemplo, a consejero, pues decir, vale, pero entonces paso a consejero, pero manténme, por ejemplo, la cláusula de indemnización, ¿vale? O sea, que no piensen, por ejemplo, que por el hecho de pasar a consejero, que me mantienen todo lo anterior, más, por ejemplo, la gratificación por ser consejero. No, es una relación jurídica nueva y, por lo tanto, hay que vivirla como una cosa absolutamente distinta, aun cuando, siendo consejero, se siga haciendo funciones de naturaleza ejecutiva. ¿Vale? Muy bien. Pásale el micro a Javier. Se lo dirige otro Javier. Puedes mejorar la letra, Javier, porque, macho, es que no hay manera. Pues léela en voz alta, pero no te salgas de la pregunta que has hecho, porque te temo más que un nublado. A ver, Javier, nos conocemos bastante, hace mucho. A la pregunta, a Zapata, por favor. La primera, gastos de defensa. La verdad es que los gastos del seguro de responsabilidad civil habitualmente termina siendo el seguro en el que tienes derecho a nombrar unos abogados, a comunicarlo a la compañía aseguradora que eliges a estos abogados y que luego ellos anticipan los gastos de defensa, que suelen ser cuantiosos. Entonces, la primera es, como no ha salido, esto también es por experiencia práctica, esto es lo más importante en realidad de la póliza en la práctica. Luego ya pueden haber más cosas, pero es cómo está, si está incluida, si siempre está incluida. A veces las compañías ofrecen un seguro de gasto de defensa específicamente distinto, y eso sí que no, yo lo he oído, pero no sé cómo funciona. La segunda cosa era cómo se negocia o quién debe negociar por parte de cada compañía, porque es un tema súper especializado. Si encargas a cualquier abogado no conocedor del asunto,
asunto, pues es muy complicado que sepa explicarlo al Consejo y que sepa negociarlo. Y en tercer lugar, y esto es un poco también para la señora magistrada con la venia, el tema de la colegiación. En realidad todos hemos leído esa cosa tan romántica de que todos los consejeros están colegiados, forman juntos un colegio, van de la mano. Eso no es verdad, nunca. Y además tienen roles distintos y responsabilidades distintas. Entonces, ¿cómo juega esto? O si podías comentar alguna cosa. O sea, las cosas son fáciles. Bueno, casi te has atenido a la pregunta tal y como la habías escrito. Me la has estirado un poquito, pero bueno. Gracias, Javier. En la parte de gastos de defensa, en efecto, es uno de tantos temas que está en la guía que no da tiempo a abordar. Normalmente, si una póliza no dice nada al respecto, en el ramo de responsabilidad civil, la ley de contrato de seguro dice que el abogado lo nombra el asegurador, con lo cual es muy importante que la póliza de D&O diga lo contrario, ¿no? Es habitual que lo diga. Es raro encontrarse hoy en día una póliza que no prevé la libre elección de defensa. Donde está el caballo de batalla es en la letra pequeña, en cuando se habla de gastos de defensa, ahí es verdad que ahí no siempre las pólizas hablan el mismo idioma, ¿no? Sí que es habitual encontrarse en libre elección de defensa, luego se dice de manera diferente los gastos que van a estar cubiertos. Hay un requisito que suele ser habitual y que parece razonable, y es que si vas a utilizar un despacho de abogados, sometas a aprobación por parte del asegurador los presupuestos que el despacho va a girar, ¿no? Porque va posteriormente a girar las facturas en base a ese presupuesto honorarios, con lo cual eso suele ser habitual. Lo que ocurre es que luego hay un elemento de valoración subjetiva, que a veces las aseguradoras hablan de que esos gastos que esperan que se les someta con antelación sean necesarios y razonables. La palabra necesarios, nosotros somos partidarios de eliminarla, y de hecho tratamos que en todas las pólizas que manejamos no exista esa palabra. Razonables hoy por hoy no es un elemento que sea eliminable del mercado, porque es algo común al mercado a nivel internacional y que siempre existe ese elemento de discusión si no son razonables, ¿no? Pero es verdad que es un tema de elemento que hay que matizar y que hay que seguir de cerca el día del siniestro, porque puedes estar en manos de una mala interpretación de la aseguradora de qué es o no es razonable y vetarte determinados importes cuando tú estás pensando en tener tu mejor defensa, ¿no? Eso en cuanto a los gastos de defensa. ¿Quién debe negociar la póliza de consejeros? Bueno, pues cada compañía tiene una forma de operar, y yo no soy quien para decir cómo se hace mejor o peor, pero sí parece razonable pensar que el secretario del Consejo tiene que estar involucrado, al menos en el análisis del alcance de la cobertura. En términos de costes, a veces Dirección Financiera toma el control de la conversación, a veces es la Dirección de Compras, a veces hay una figura en compañías grandes que es la Gerencia de Riesgos, que intenta ejercer de árbitro entre los diferentes participantes en la toma de decisión, pero desde luego en esa toma de decisión es razonable pensar que siempre debe de estar el secretario del Consejo, porque entre otras cosas una de sus funciones es asesorar a los consejeros, ¿no? Con lo cual le van a preguntar cuál es el alcance de la cobertura, ese es el adecuado, se espera que la cobertura sea eficaz el día del siniestro, y todo eso son consideraciones que para poderlas explicar a posteriori las tiene que haber discutido a priori, ¿no? Con lo cual yo creo que eso sería mi respuesta, ¿no? Muy bien. Y la tercera es Bárbara. Pregunta de la individualización de la responsabilidad. Esto, la verdad que es un tema complicado, digamos, dentro de los tribunales. O sea, no puedo decir tampoco que una respuesta... ¿Qué es lo que dice la ley? Artículo 237. El Consejo de Administración, todos los miembros del Consejo de Administración responden solidariamente por las decisiones adoptadas por el Consejo. Yo en este caso, por ejemplo, ¿qué haría? Pues si, por ejemplo, yo no estoy a favor, por ejemplo, pues en una situación pues de crisis económica, etcétera, que conste, como decía Mar, por ejemplo, pues que conste documentado que yo me estoy oponiendo, por ejemplo, a esa medida, por esto, que conste en acta, que en mi opinión, por ejemplo, se debería de efectuar una reestructuración de la deuda, que en mi opinión se debería de hacer XX, más que nada, para que luego, si se solicita, porque la responsabilidad cae en todos, o sea, los consejeros caen todos, en principio, por un principio de solidaridad. Artículo 237. Con respecto al tema, por ejemplo, del consejero delegado, claro, todos sabemos que dentro del Consejo de Administración hay funciones deliberativas y funciones que se pueden delegar en el consejero delegado. En mi opinión, artículo 236, por ejemplo, si es el consejero delegado el que adopta una determinada decisión que no es meramente deliberativa, sino que es a lo mejor también ejecutiva, y como consecuencia de eso se produce un daño, en mi opinión, la individualización de la responsabilidad debería de ser del consejero delegado.
Pero ojo, porque incluso la ley lo que dice es que hoy en día, si no hay consejero delegado, respondería el Consejo, artículo 237, y la persona que ejerza las funciones de la más alta dirección. Es decir, se puede meter casi como equiparar a un consejero, a un presidente, a un director general de una compañía, si este, por ejemplo, ha dado una recomendación ejecutiva del Consejo de Administración, en virtud de la cual el Consejo de Administración ha adoptado una determinada política estratégica de negocio, basando en ese Consejo, ese director general o ese presidente, pese a no ser consejero, también caerá. ¿Vale? Y por último, si ya completo mi PowerPoint, ¿cómo es esto? Ojo cuando son consejeros personas jurídicas, si ustedes son designados persona física representante de la persona jurídica, también se les exigirá responsabilidad. ¿Vale? Porque antes se utilizaba mucho en las sociedades, por ejemplo, a veces, no voy a decir pantalla, pero no porque se hayan constituido, por ejemplo, con fines fraudulentos, pero sí que se nombran como consejeros a personas jurídicas para evitar o eludir justamente esa responsabilidad personal de la persona física que a mí me designa. Ahora, artículo 236.5, como si esto responde igualmente los dos, ¿vale? Todos al trullo. Eso. Como estamos ya 5 minutos fuera de tiempo, hay una última pregunta de José Luis Astre que la voy a resumir, es para ti, Javier. Dice que si hay algún análisis comparativo por países, ¿no?, del nivel de aseguramiento, penetración de estos tipos de seguros en las compañías, ¿no? También pide otro análisis comparativo, pero este ya no sé si lo vamos a tener, del nivel de incumplimiento, ¿no?, por parte de los consejos de sus deberes de lealtad y diligencia, entiendo, a los que se refiere, pero yo creo que eso no sé si va a ser posible tenerlo. Pero bueno, algo que por lo menos le demos algo de respuesta a José Luis. Vale. Bueno, no sé de quién es la pregunta, ¿no? Pero el seguro de consejeros y directivos no es un seguro obligatorio, ¿no? Con lo cual, salvo en algunas pequeñas excepciones, en algunos países, en determinadas circunstancias, hay una cobertura obligatoria. En Alemania, por ejemplo, para sociedades anónimas, hay una pequeña cobertura también obligatoria que se puede sustituir con una caución en Portugal para sociedades de determinado tamaño. Son casuísticas singulares que no aplican en términos generales. Con lo cual, es un seguro voluntario y eso hace que al final el tema de la penetración es relevante, ¿no? Aquí hay dos elementos que dificultan tener una visibilidad clara del tamaño del mercado o de la penetración del producto o de la cobertura en diferentes lugares. El primero es que son pólizas del ramo de la responsabilidad civil y prácticamente en todos los países en los que yo he trabajado, y la única excepción que he vivido fue en Brasil, los reguladores de seguros no tienen una codificación específica para la póliza de D&O, sino que se diluye entre todas las pólizas del ramo de responsabilidad civil, en donde hay responsabilidad profesional, responsabilidad medioambiental, responsabilidad civil general, con lo cual es imposible tener el dato. Hay pistas. En España hay una pista, es que la ley de sociedades de capital obliga en la memoria anual de la compañía a decir cuánto dinero se gasta en esta póliza. Es curioso, no sé en qué momento, cuando se desarrolla la ley, no se pregunta qué límite se compra, o si no, oiga, ¿cuánto se ha gastado usted en esta póliza? Y eso que previamente ya había una discusión resuelta por la Dirección General de Tributos, dejando claro que no se debe considerar como una remuneración en especie. No sé cuál es la motivación, pero aquí podemos saber en España. Hemos hecho hace tiempo ya, antes de la pandemia, hicimos un estudio, mirar todas las memorias, todas las sociedades cotizadas y ver cuáles hacían un disclosure de prima. Entonces sabías quién compraba y quién no compraba. Y no podías no decirlo. Es verdad que la prima no es un elemento válido, porque hay compañías que ponían la prima que pagaba la sociedad matriz cotizada y en favor de todo el grupo, y otras que ponían solo la parte de la prima que le adjudicaban a esa sociedad, pero no ponían. Entonces, no son datos indicativos, solamente podíamos saber si compraban o no compraban. Entonces, es francamente difícil. Brasil, sin embargo, tiene un código y entonces en Brasil hay mucha transparencia, se puede saber cuántas pólizas hay, cuánto volumen de primas, porque el regulador lo publica. Pero es una casuística país. Es verdad que normalmente compañías cotizadas está generalizada la compra, compañías no cotizadas hay mucho camino por recorrer y ahí el tamaño de la compañía afecta, pero también afecta que hayan tenido un pasado difícil o que la naturaleza de su accionariado haya provocado la compra. Es habitual que una compañía donde hay un socio financiero detrás o un capital riesgo compre. Entonces hay una dinámica que va cambiando. Normalmente, esto es un mercado en total desarrollo, es difícil de entender, ¿no? Pero realmente la penetración, si cogiéramos la masa de sociedades mercantiles que hay en España, que somos un país de pymes, es baja. Diría que es inferior al 15%. Pero es verdad que se concentra en la franja alta de ese. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Y
Vamos a ir cerrando, que si no el jamón se nos va a enfriar, a calentar. Uno, por favor, de lo que hemos oído, ¿no? Las actas, qué importantes son las actas, ¿verdad? Un abogado del Estado que colabora con nosotros, es profesor del programa, siempre dice las actas hay que redactarlas pensando que un día va a ser lo primero que un juez, cuando haya un problema, va a pedir. Y lo que no esté bien recogido en ese acta, si queremos que esté recogido, no existirá para ese señor juez. Vete tú a contarle a Bárbara luego todas las comidillas de cosas que hemos hablado y no se han recogido bien en el acta. Así que esa para mí sería el primer punto. El segundo afecta a los consejeros ejecutivos, el régimen retributivo. Miremos los estatutos, cómo está de recogido. Primero, que si está recogido, que no es gratuito el cargo, y segundo, cuál es el régimen retributivo que está ahí desglosado, ¿no? Y comparémoslo con lo que la compañía nos ha ofrecido. Ya de paso, asegurémonos, si tenemos un contrato laboral anterior, que está suspendida la relación, ¿verdad, Juanmi? Porque si no, también pueden ir a Mercer a asesorarse en esos temas. Eso estamos. Llega la Navidad. Yo he descubierto que hay un regalo que voy a pedir a partir de ahora, que son los acuerdos de indemnidad. Sí. Qué bonito regalo de Navidad para los consejeros. ¿O no, Javier? Es una cosa chula, ¿no? Pues yo me lo voy a pedir. Cuarto, no sean perezosos. Las cláusulas de exclusión hay que leerlas, porque a veces, si no, pueden tener ahí pequeñas trampas que nos pueden llevar a ser clientes del juzgado de Bárbara. Y asegúrense las compañías que van a prestar este servicio a su compañía, ¿no? No todas son iguales, y si pueden permitírselo, no seamos rácanos, asesorémonos con un buen Mars de esta vida, que seguro que por ahí lo podremos encontrar. Así que, sin más, les invito a todos a tomar una copa juntos y seguir dialogando con Javier, Bárbara, Mar, Juanvi y Lourdes. Miles de gracias a todos vosotros por ayudarnos a entender mejor este mundo, los seguros de DNO, y muchas gracias a todos por asistir.